¿Se ve, chicos? Sí, doctor. Bueno. A ver, vamos a continuar entonces. Ayer hemos quedado en la túnica o adventicia del esófago. Entonces, vamos a continuar. A ver, quizás esto mostrarles un poco. Bueno, esta es una gráfica que muestra todas las capas a nivel del esfínter esofágico inferior. Acá en este extremo, en esta figura, vemos cómo el espesamiento de los músculos va a estrechar el lumen, ¿no? El lumen del esófago, y es de esa manera que va a ir a formar el esfínter esofágico inferior. Como se ve acá, todos los músculos, las fibras musculares, hay un aumento de las fibras musculares a ese nivel, lo que hace que engrose el espesor y por ende hace un estrechamiento a ese nivel. Entonces, solo más en esta figura, ¿ya? Mm, Ahora, vamos a describir todo lo que es referente a los esfínteres. ¿Cuál es la característica de estos esfínteres? Pues separan el conducto alimentario, ¿no? En segmentos funcionales, ¿no? Se caracteriza también porque tienen un tono más elevado en reposo en relación a los segmentos adyacentes, ¿no? Entonces, ya. Y asimismo no se delimitan muy bien anatómicamente, ¿ya? No están bien delimitados anatómicamente. Entonces, de esa manera se va a definir a los esfínteres, ¿ya? Desde el punto de vista anatómico. Actualmente se define como el músculo circular que se localiza alrededor de una abertura que va a ir a constreñir a un conducto, ¿ya? Va a ir a constreñir a un conducto. Esa es la definición actual anatómica. Entonces, si hablamos del esfínter esofágico superior, entonces tenemos que decir de que el esfínter esofágico está localizado al final de la faringe, ¿no? Principalmente formado por dos elementos anatómicos, ¿ya? Que son la pared anterior, que es rígida, que va a corresponder a la cara posterior del cartílago cricoides, ¿ya? Y la pared posterior, que se caracteriza por ser blanda, ¿ya? Y corresponde o está formado por el músculo cricofaringeo que acá vemos en esta imagen, ¿ya? El músculo cricofaringeo, ¿ya? Que es de dirección continuo, transversal, en forma de herradura, ¿ya? Y se inserta en las apófisis laterales del cartílago cricoides. Aquí está, ¿no? Entonces, esa es la inserción del músculo cricofaringeo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función de esto, de estos? Controla la entrada al esófago, ¿no? ¿Ya? Evitando de esa manera la distensión y aspiración por el reflujo durante la respiración y entre los episodios de cada devolución que presenta el paciente. Entonces, o el individuo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace este músculo. Este músculo cricofaringeo es más delgado que los músculos constrictores medio e inferior de la faringe, que se disponen oblicuamente. Estos son los músculos, ¿no? Del constrictores, ¿ya? Entonces es más delgado este músculo cricofaringeo, ¿ya? En la manometría, que es un estudio para medir la presión, muestra una longitud de 2 a 4.5 centímetros y una presión intraluminal a este nivel, a nivel del esfínter esofágico superior, entre 20 a 142 milímetros de mercurio. Esa es la presión intraluminal entonces a este nivel, a nivel del esfínter esofágico superior.
Ahora hablamos del esfínter esofágico inferior, ¿no? El esfínter esofágico inferior comienza a 3 centímetros por encima de la unión con el estómago, ¿ya? A 3 centímetros por encima de la unión con el estómago. Acá el número de fibras musculares de la capa circular va a aumentar y va a superponerse, ¿ya? Entre sí, causando así un engrosamiento muscular. Entonces, este espesor aproximadamente va a ser de 4 milímetros, ¿ya? Lo cual duplicaría al espesor del esófago y estómago, que aproximadamente son entre 2 a 2.5 milímetros de espesor, inclusive de 1.5 hasta 2.5 milímetros de espesor. Entonces, ese es el espesor normal del esófago y estómago, pero a este nivel se duplicaría este espesor, ¿no? ¿Por qué? Por el aumento del número de fibras circulares a este nivel. Entonces, existen distintas fibras, ¿ya? Primero hablamos de que estas fibras musculares, situados en el lado de la curvatura mayor del estómago, ¿ya? Cambian de dirección y van a formar las fibras gástricas oblicuas, ¿ya? Vamos a ver más allá en una imagen eso, ¿ya? Y los que están al lado de la curvatura menor mantienen su dirección horizontal y se convierten en anclajes musculares cortos. Entonces vamos a ver para qué sirve esta descripción, para qué nos sirve, ¿ya? Entonces, las fibras gástricas en cabestrillo comienzan en el esófago terminal, rodean la unión gastroesofágica, ¿ya? Y van a ir a formar el ángulo de His, ¿no? Estas van a descender por la cara anterior posterior del estómago y se van a distribuir en forma de abanico en la curvatura mayor del estómago. Entonces, allí van a formar y finalizar estas fibras, ¿ya? La presión intraluminal del esfínter esofágico inferior está entre 14.5 a 34 milímetros de mercurio. Es menos que el esfínter esofágico superior. Entonces, si vemos en el esfínter esofágico superior, la presión estaba entre 30 a 142 milímetros de mercurio, y ya en el esfínter esofágico inferior está más bajo, entre 14.5 y 34 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de presiones entre el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Acá vamos a seguir hablando algunas cosas del esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, la característica de este esfínter esofágico inferior, ¿ya? Es que tiene una dirección inclinada de arriba a abajo y de derecha a la izquierda. Acá está, si vemos acá, ¿no? En esta imagen, es esa característica que tiene, ¿ya? Entonces, por lo tanto, mira hacia abajo y a la izquierda, ¿ya? Pero tiene una característica importante esto. No tiene o está desprovista de válvulas y de esfínter. No hay, entonces, válvulas ni esfínter acá, ¿no? Entonces, por tanto, no se considera un esfínter anatómico, ¿ya? Entonces, normalmente no se considera un esfínter anatómico, ¿ya? Entonces, a este nivel no existiría un esfínter anatómico a este nivel del caries, entonces. No existe un esfínter anatómico. Vamos a ver por qué no existe este esfínter anatómico, ¿ya? Porque, ¿ya? Acá, igualmente, este autor establece la existencia de una zona alta de presión a nivel de la unión esófago-gástrica, ¿ya? Entonces, hay una presión más alta en relación al cuerpo del esófago, ¿ya? Entonces,
Hemos dicho que el esfínter gastroesofágico no es anatómico, es fisiológico, ¿ya? Es fisiológico. ¿Por qué? Porque se consideraría anatómico cuando ese anillo de músculo sería circular. En este caso, ese anillo no es completa, no es un anillo completo, no es circular. Por eso se considera un esfínter esofágico, gastroesofágico fisiológico y no así anatómico. Entonces, otros autores igualmente han descrito en 1979, ¿no? Esta doctora, que usted ve en la imagen, describe al esfínter gastroesofágico que no es un anillo muscular, no es un anillo circular, ¿ya? Por lo tanto, no se considera anatómico nuevamente, ¿no? Entonces, acá vamos a ver que tiene estas características de presentación las fibras. Entonces vemos que a nivel de la curvatura menor del estómago, o la unión esófago-gástrica, existen estas fibras circulares, fibras CLAPS, ¿ya? Que son, que no son circulares, perdón, no son circulares, son medios anillos, ¿ya? Medios anillos, ¿ya? Y hay otras fibras oblicuas, llamadas slim en inglés que vienen, mira, vienen a abrazar, ¿no? Vienen a abrazar. Entonces, estas características de presentación de estas fibras nos sirven, o sea, son funcionales, disminuirían el lumen a este nivel, ¿no? Entonces, esa es la característica y vemos acá, perdón, vemos acá, hacen gráficamente, muestran este sesojo, ¿ya? Estas serían las fibras oblicuas y estas serían las fibras semicirculares, ¿no? Entonces, acá igual vemos cómo hacen como un candado más o menos que van a hacer cesar a este nivel o van a estrechar a este nivel a este nivel del esófago, ¿no? Entonces, dice acá, las fibras oblicuas llamadas sling descienden y las fibras semicirculares o llamadas en inglés claps se van hacia el medio. De esa manera cierran o estrechan el lumen a este nivel. Eso es la característica de presentación. Entonces, por ende, no existiría ningún esfínter esofágico perdón, no existiría ninguna válvula a este nivel. Más bien, se debería a la función de estas dos fibras el estrechez a este nivel, ¿ya? Entonces, eso es la característica del esfínter esofágico inferior o esfínter gastroesofágico, ¿ya? Entonces, entonces, en qué casos va a alterarse a este nivel? ¿En qué patologías puede alterarse? En las que cuando se altera esto, probablemente el paciente tenga un reflujo gastroesofágico de alimentos, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué casos. Uno de los primeros casos es la gastrectomía subtotal. O sea, si a un paciente le hacemos una gastrectomía subtotal, ¿ya? Probablemente se va a alterar la funcionalidad normal de este esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, por esta razón, podría haber reflujo de alimentos hacia el esófago, ¿ya? Eso es la gastrectomía. Otra enfermedad que puede causar la alteración de este esfínter esofágico inferior es la acalasia, chicos, la acalasia. Entonces, en esta acalasia generalmente hacemos la operación de cardiomiotomía de Heller, ¿no? Entonces, al hacer esta cardiomiotomía de Heller, podemos seccionar estas fibras musculares, ¿no? Estas fibras musculares y por ende alterar la funcionalidad normal a nivel de este esfínter esofágico inferior, ¿no?
Otro procedimiento que puede alterar la funcionalidad del esfínter esofágico inferior es la gastrectomía vertical, ¿no? Actualmente está muy de moda, ¿no? Hacer la cirugía bariátrica, y dentro de los procedimientos en la cirugía bariátrica está realizar la manga gástrica o slim gástrico, ¿no? Entonces, esta es la manga gástrica, el procedimiento de la manga gástrica. Entonces, cortamos toda la curvatura mayor del estómago y el antro del estómago, ¿ya? Como se ve en esta imagen, en una cirugía bariátrica, ¿ya? Que se hace la manga gástrica. Entonces, ¿qué va a causarnos esto? Igualmente puede comprometer la presión normal del esfínter gastroesofágico y por ende provocarnos un reflujo gastroesofágico, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a ocurrir cuando hacemos cirugía bariátrica, ¿no? Que está de moda actualmente y va a ir en aumento por la gran cantidad de pacientes obesos que cada vez que pasa años aumentan progresivamente. En resumen, entonces, que el esfínter gastroesofágico no es anatómico, porque no es un anillo o un músculo anular, ¿ya? Tiene dos componentes musculares que son el clav semicircular y las oblicuas, ¿no? Sling oblicuas, ¿ya? Entonces, se cree que las fibras oblicuas son más fuertes y se insertan en el antro, ¿no? Y la sección de las fibras oblicuas determina entonces cambios en la presión del esfínter esofágico inferior, chicos. Entonces eso es importante para nosotros, ¿ya? Entonces hay tres patologías que van a alterar la funcionalidad del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Entonces eso considérenlo o tómenlo en cuenta que para nosotros es importantísimo. Ya hemos visto terminado acá con lo que es un poco la anatomía de lo que es el esófago, que solamente es un recordatorio, solo la última parte de la funcionalidad del esfínter esofágico inferior es importante conocer, ¿no? Es importante conocer eso, ¿ya? Entonces, y ahora nos vamos a entrar al diagnóstico de los trastornos de la motilidad esofágica. Entonces, el esófago es un órgano que puede tener ciertos trastornos en su motilidad, ¿no? Entonces, vamos a ir desglosando estos trastornos, pero primero vamos a ir a hablar de los medios de diagnóstico que tenemos a mano para diagnosticar estos trastornos de la motilidad esofágica. Entonces, si hablamos del diagnóstico, ¿ya? En los trastornos de la motilidad esofágica, entonces, vamos a ver como definición, ¿ya? Decimos de que la motilidad del esófago difiere significativamente de las variaciones normales aceptables o aceptadas del esófago, ¿ya? Entonces, eso se define como trastorno de la motilidad esofágica, ¿ya? Estas alteraciones relativamente son infrecuentes y las causas muy poco conocidas, ¿no? Generalmente, ¿qué va a presentar el paciente? Presentará disfagia, ¿ya? Disfagia, que significa dificultad a la deglución, dolor torácico, pirosis, ¿ya? Regurgitación, pérdida de peso, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos pacientes no van a tolerar la dieta normalmente. Entonces, ¿a través de qué vamos a diagnosticar? Generalmente estos trastornos de la motilidad, vamos a diagnosticarlo a través de un estudio que se llama la manometría, ¿no? La manometría. Y en los últimos años
ha habido cambios que han hecho que la clasificación, ¿no? Que la clasificación cambie también. La clasificación de estos trastornos de la motilidad en función a la aparición de la manometría de alta resolución. Entonces, cambia también esta clasificación y que tiene un impacto en la toma de decisiones terapéuticas. ¿Vale? Entonces, ¿qué tratamiento le vamos a hacer en función a los resultados de la manometría de alta resolución? Entonces, el diagnóstico se hace cuando los hallazgos manométricos, cuando en estos estudios de manometría de alta resolución exceden 2 desviaciones estándar en relación a la normalidad. ¿Ya? Entonces, de ese modo, los trastornos de la motilidad esofágica se van a clasificar mejor con el sistema de Chicago, que está en su libro de Savington, ¿ya? ¿Ya? Entonces, que va a estar dada por los resultados de la manometría de alta resolución, ¿no? Esta manometría de alta resolución mide la presión de las contracciones esofágicas, ¿ya? Entonces, eso es la función de la manometría de alta resolución. Entonces, esta es la clasificación de Chicago que está en su libro, ¿ya? Entonces, esto pueden verlo. Entonces, vamos a ir desglosando esto uno por uno, ¿ya? Entonces, aquí están los trastornos principales de peristaltismo, trastornos menores del peristaltismo, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Está en su Savington, no hay por qué repetirlo. Entonces vamos a orientarnos un poco, ¿para qué nos sirve esta clasificación de Chicago? ¿No? ¿Para qué sirve? ¿En qué se utiliza? Pues se utiliza para catalogar los trastornos motores esofágicos. ¿Ya? Entonces, de esa manera va a clasificar, ¿ya?, a los trastornos de la motilidad esofágica. Entonces, en la clasificación de Chicago se tienen en cuenta exclusivamente la motilidad del esófago distal y el esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Esto consideren, chicos. Entonces, la clasificación de Chicago principalmente nos va a hacer dar cuenta exclusivamente de la motilidad del esófago distal y del esfínter esofágico inferior. ¿Ya? A través de esto se revisarán 4 grupos de anormalidades motoras esofágicas. Uno viene a ser la acalasia, que es un trastorno motor del esófago, ¿ya? La obstrucción esofágica, función motora esofágica normal y función motora esofágica limítrofe o borderline, ¿ya? Entonces, que pueden verse en pacientes asintomáticos esto, ¿ya? Entonces vamos a ver todo eso con la clasificación de Chicago, ¿ya? Entonces, hemos dicho que la manometría, esta clasificación es en función a este examen que se llama manometría esofágica. Entonces, actualmente se dispone de dos sistemas de manometría, ¿no? Entonces, vemos en esta imagen, vamos a desglosarlo a cada uno de estos, vemos en esta imagen esta manometría tradicional, ¿no? O convencional también, o convencional. Y esta es la manometría de alta resolución. Entonces, hay diferencia entre los dos. Hay diferencia entre los dos. Entonces, esta manometría convencional, vemos acá que tiene 5 sensores solamente. Y acá en la manometría de alta resolución vemos gran cantidad de sensores, ¿no? Entonces vamos a ver
cómo se distribuyen estos sensores en cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, hay una diferencia entre los dos. Nosotros en nuestro medio, en el gastro, creo que solamente tenemos esta, ¿no? Y no tenemos la manometría de alta resolución, por lo que yo pregunté, ¿no? Para saber si ya teníamos esto y me dijeron que no. No sé ahora actualmente o tal vez ya han logrado adquirir, ya, pero es un medio de diagnóstico importante la manometría entonces en cualquier parte del mundo, ya, más aún si es de alta resolución. Habría que averiguar si tenemos ya en el medio. Entonces, ¿cuál es la característica de la manometría convencional? Que está acá. Entonces, ha sido de gran utilidad durante 40 años y sigue siendo de gran utilidad, más aún si no tenemos nosotros, por ejemplo, en nuestro medio esto, ¿ya? La característica es que se utiliza 5 transductores ubicados en el esfínter esofágico inferior o en la luz del esfínter esofágico inferior a 5 centímetros, a 10, 15, 20 centímetros, como se ve en esta imagen. Se distribuye de esa manera los sensores, ¿ya? Entonces, hay intervalos de 5 centímetros, dando 5 trazos lineales, como se ve en esta imagen. Nos da 1, 2, 3, 4, 5 trazos lineales, ¿no? Otra característica es que no registra en forma simultánea todos los componentes del esófago. Es otra desventaja eso, ¿vale? Pues no nos va a registrar, entonces no vamos a saber la funcionalidad del esófago en su totalidad con este medio de diagnóstico, ¿no? Otra característica es que va a evaluar la actividad motora del esófago y esfínteres, ¿no? Es útil en el estudio de la disfagia principalmente y el examen dura o suele durar entre 15 a 20 minutos, ¿ya? Entonces, esa es la característica de la manometría convencional. Ahora nos vamos a la manometría de alta resolución. Esta manometría de alta resolución, si vemos en esta imagen, vemos la diferencia, ¿vale? Vemos la diferencia. ¿Qué significa? Se caracteriza generalmente por ser un estudio más rápido y fácil de realizar, ¿ya? Visualiza en forma separada los diferentes segmentos del esófago, es la diferencia con el convencional, ¿no ve? Entonces, podemos ver al mismo tiempo estos, los diferentes segmentos del esófago. Es más sofisticado de las funciones esofágicas, ¿no? El análisis más sofisticado de las funciones esofágicas. A diferencia de la manometría de alta resolución a la común, es la distancia entre los sensores de presión. Vale decir que acá no están tan separados como en el otro a 5 centímetros los sensores. Acá están menor a 1 centímetro, ¿no? De sensor a sensor, como vemos en esta imagen. Estos son los sensores, ¿ya? Son los sensores, sensor a sensor. Entonces, eso es la gran diferencia que existe con la manometría convencional. Tiene 36 canales de registro. Cada canal presenta 12 sensores de presión, ¿no? Distribuidos radial y longitudinalmente, y obtiene la información de 432 puntos a lo largo del esófago. Entonces, vea la diferencia con la manometría convencional que existe, y como vemos en esta imagen, vemos una imagen de la funcionalidad de toda la longitud del esófago, ¿no? Entonces, eso es la diferencia con la manometría convencional, con la alta resolución. Entonces, permite obtener un mapa de la presión espacial tridimensional durante la deglución, ¿no? Su representación gráfica se conoce como topografía de la presión esofágica, ¿no? Entonces, acá se dibuja completamente todo el tramo del esófago. En cambio,
En cambio, acá no vemos cómo se dibuja la imagen. Solo vemos trazos lineales, ¿no? Trazos lineales. Un poco me he pasado a ver esta. En relación a, bueno, esto es solamente para que tengan un conocimiento de cómo realizan esta manometría en el gastroenterológico, ¿no? En el hospital gastroenterológico probablemente van a tener la oportunidad de ver ustedes cuando estén pasando prácticas, ¿no? Para que tengan también más curiosidad de cómo se realiza. Pero a través de la vía nasal se coloca una sonda de plástico flexible de unos 2 a 3 milímetros de diámetro con anestésico local, es como colocar la sonda nasogástrica, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Es esta, es esta la sondita. Vean acá, ¿ya? Entonces, y para facilitar el paso, al igual que la sonda nasogástrica como colocamos, podemos darle un poco de agua y decirle que trague al paciente. Una vez colocada la sonda, se conecta un aparato que transmite la información a un ordenador, ¿no? Eso es lo que se hace. Y durante la prueba se va retirando despacio la sonda para ir realizando los distintos estudios, ¿no? A veces podemos decirle al paciente que trague un poco de agua y a veces ninguna devolución con agua, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace. Entonces, con ello vamos a visualizar la actividad motora del esfínter esofágico inferior y cuerpo del esófago, esfínter esofágico superior y faringe, ¿no? Entonces, la manometría nos sirve, en resumen, para evaluar la funcionalidad del esfínter esofágico inferior, cuerpo del esófago, esfínter esofágico superior y faringe. Entonces, este examen puede durar, hemos dicho, entre 15 a 20 minutos. Eso es lo que se hace entonces en la práctica diaria con este medio de diagnóstico. Entonces, seguimos con la manometría. Entonces, la manometría es diagnóstica para pacientes con trastornos de motilidad esofágica principalmente, ¿no ve? Entonces, eso es importante. Es un medio de diagnóstico para los trastornos motores del esófago. Entonces, se dice que muchas veces los pacientes que vienen a consulta no te dicen pues claramente qué es lo que tienen, ¿no? Son vagos a veces las versiones de cada paciente. Entonces, por esa razón es nomás necesario realizar un estudio completo a cada paciente, ¿no ve? Entonces, este estudio completo tiene que ser por sistemas, ¿ya? Por sistemas eh, de órganos como ser cardíaco, respiratorio, pensar en una úlcera péptica o trastornos pancreatobiliares como causa de los síntomas, ¿no? Entonces, para descartarlos, pues hay que nomás hacer un examen completo a estos pacientes, ¿no? Estos pacientes que vienen por trastornos, aparentemente por trastornos de la motilidad esofágica. Entonces, asimismo hay que prestar siempre atención a las enfermedades sistémicas que pudiera tener el paciente, ¿no? Especialmente del tejido conjuntivo como ser la esclerodermia, ¿ya? Ya que el tratamiento quirúrgico en estos pacientes tiene que ser, modificarse, ¿no? Entonces, hay que además considerar cualquier trastorno de enfermedad sistémica, principalmente la esclerodermia, que nos puede confundir con trastorno motor esofágico. Después viene otro examen que es el esófagograma, chicos, con bario. Esófagograma con bario es muy útil para guiar, otras patologías o para hacer diagnóstico o para hacer investigaciones
de otras patologías en relación a trastornos motores del esófago. ¿Ya? Entonces, acá está los distintos estudios, ¿ya? Que nos muestra cómo se dibuja el esófago, ¿ya? El esofagograma con vario, ¿no? Acá también, ¿no? Acá nos muestra la unión esófago-gástrica, el esófago, el cuerpo del esófago. Acá nos muestra, por ejemplo, el esófago y una hernia. Acá nos muestra una hernia. Entonces vean la importancia que tiene también este esofagograma con vario. Normalmente realizamos nosotros o solicitamos en el gastroenterológico y si no, particularmente a otros centros de diagnóstico, ¿no? Entonces, esofagograma con vario, chicos, tampoco se olviden, es una alternativa de diagnóstico en los trastornos motores esofágicos. La endoscopía alta. Igualmente la endoscopía alta. En el gastro se realiza en su totalidad de los pacientes endoscopía alta, si no me equivoco, ¿no? Entonces, está tan de moda la endoscopía alta que todo paciente que tiene antecedentes de gastritis, de ardor, de reflujos, por ardor por el reflujo gastroesofágico, entonces hay que hacerlas nomás una endoscopía alta, ¿no? Entonces hay que hacer endoscopía. La endoscopía alta en realidad es un equipo de diagnóstico y terapéutico, ¿ya? Un diagnóstico y terapéutico. ¿Para qué? Para descartar alteraciones de la mucosa, ¿ya? Puedes visualizar los defectos de estenosis, puedes visualizar hernia, divertículos, esofagitis, masas tumorales. Entonces, actualmente la endoscopía alta es muy útil y muy importante, principalmente en la especialidad de gastroenterología. Otro medio de diagnóstico es la tomografía axial computarizada de tórax y abdomen, ¿no? En los trastornos de la motilidad esofágica no siempre va a ser necesaria, pero puede ser útil, ¿no? Entonces, cuando se sospecha principalmente de una causa extrínseca de los síntomas, ¿no? Qué sé yo, puede ser una masa tumoral, ¿no? Una masa tumoral a nivel adyacente a la longitud del esófago, ¿no? Entonces, acá sí es necesario realizar un ataque para descartar cualquier patología tumoral principalmente, ¿ya? Entonces, la TAC de tórax y abdomen. Otro medio de diagnóstico principal en gastroenterología es la pHmetría. Entonces, la pHmetría es un trastorno, ¿no? Es útil en trastornos de la motilidad esofágica, ¿ya? Entonces, es importantísimo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a medir la pHmetría? Va a valorar la acidez del estómago y el esófago, ¿no? Para diagnosticar distintas enfermedades. Entonces, este es el aparatito son los aparatitos que miden la pHmetría del estómago y esófago, ¿no? Que va a medirnos el pH de este sitio, ¿ya? Entonces, esto también se hace en el gastro, son estudios de diagnóstico, entonces es útil. Entonces, estos trastornos de la motilidad esofágica clásicamente se han clasificado en causas primarias y secundarias, ¿no? Clásicamente. Las causas primarias vendrían a ser la calasia, que va a provocar un trastorno de la motilidad esofágica, el espasmo esofágico difuso, esófago en cascanueces o martillo neumático llamado también, esfínter esofágico inferior hipertenso, motilidad, perdón, se me ha ido. Motilidad esofágico ineficaz, ¿no?
En cambio, las secundarias son resultado de la lesión progresiva provocada por trastornos subyacentes del colágeno vascular o neuromuscular. Como ser, perdón, como ser la esclerodermia, la dermatomiositis, la poliomielitis, lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Chagas, que es muy frecuente en nuestro medio, la miastenia gravis, ¿no? Entonces, son enfermedades sistémicas que pueden alterar la funcionalidad normal del esófago, ¿ya? Entonces, esta es una clasificación clásica de las causas de trastornos motores del esófago. Pero se dice que esta clasificación de este tipo no es muy útil, no es muy útil, ¿ya? Para interpretar los resultados manométricos ni para guiar las estrategias de tratamiento. Entonces, de ese modo se prefiere un enfoque anatómico para clasificar los trastornos motores del esófago, teniendo en cuenta la afectación del cuerpo del esófago y del esfínter esofágico inferior. Entonces, nuevamente, esta es la base para comprender la manometría esofágica básica y clave para guiar el tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿qué significa esto? Que la manometría es muy importante para el diagnóstico de los trastornos motores esofágicos y para orientarnos al tratamiento quirúrgico o no quirúrgico, ¿ya? Entonces, es importante eso. Entonces, a partir de ahí empezamos a hablar lo que se llama cada una de estas patologías que hemos descrito, ¿no? Entonces, cada una de estas patologías tienen ciertas características, como ser los trastornos de la motilidad del cuerpo del esófago, ¿ya? Entonces, primero hablamos de los trastornos de la motilidad del cuerpo del esófago, ¿ya? Entonces, y entre estos tenemos uno que es, el primero que es el espasmo esofágico difuso, ¿ya? Entonces, ¿qué características tiene este espasmo esofágico difuso? Es un trastorno de hipermotilidad poco conocido, ¿ya? En la clasificación de Chicago se llama espasmo esofágico distal, ¿ya? En la clasificación de Chicago se llama así. Se manifiesta de manera similar a la acalasia, o sea, pero es 5 veces menos frecuente. Entonces, ¿cuál es la característica en la acalasia para ver que hay una estrechez a nivel del esófago distal que va a dificultar el paso normal de los alimentos hacia el estómago? Entonces, más o menos se manifestaría de manera similar a la acalasia, pero es menos frecuente que la acalasia, ¿no? Afecta más, se cree que afecta más a mujeres, ¿no? Y en pacientes con múltiples molestias médicas, ¿ya? La causa de la fisiología neuromuscular no está bien clara, ¿ya? No está clara por qué ocurre esto, ¿no? Se caracteriza por ser una anomalía motora del cuerpo esofágico, más notable en los 2/3 inferiores del esófago. Por esa razón se asemejaría un poco a la acalasia, ¿no? Entonces, se manifiesta más notable en los 2/3 inferiores del esófago, ¿ya? Se ha observado, en esta enfermedad se ha observado hipertrofia muscular y degeneración de las ramas del nervio vago. O sea, si hay esto, se va a alterar la funcionalidad normal del esófago. Entonces,
Las contracciones en este espasmo esofágico difuso van a ser repetidas, simultáneas y de gran amplitud, ¿no? Entonces, son repetidas, simultáneas y de gran amplitud, ¿no? ¿Cuál es la clínica? Se caracteriza principalmente por un dolor torácico y disfagia, ¿no? Un dolor torácico y disfagia, ¿no? Generalmente estos síntomas están relacionados con las comidas. Hemos dicho que va a haber dificultad en el paso de los alimentos del esófago hacia el estómago. Durante el ejercicio, ¿no? Va a ser un dolor como similar a una angina de pecho, ¿no? Vale decir que el paciente se va a quejar de una opresión en el pecho, ¿ya? Que puede irradiarse a la mandíbula, a los brazos y parte superior de la espalda. Entonces, por esa característica, se asemejaría a una angina de pecho en este cuadro, ¿no? Los síntomas suelen ser más pronunciados en los momentos de mayor estrés emocional, ¿no? Si el paciente está estresado, pues estos síntomas van a recrudecer un poco más, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en estos pacientes? La regurgitación del contenido esofágico y de saliva es frecuente, ¿ya? Como no hay un buen paso en la parte distal hacia el estómago, no hay un paso normal de los alimentos, entonces va a haber una regurgitación, ¿no? Desde el esófago y la saliva y de saliva, ¿no? Pero este reflujo no es ácido, ¿no ve? La característica es que no es ácido. ¿Por qué? Porque en el estómago, perdón, en el esófago no hay una acidez. El pH no está no es tan ácido, ¿no? Por esa razón, esta regurgitación no es ácido, como ocurre en un reflujo gastroesofágico. En cambio, en un reflujo gastroesofágico, sí la regurgitación es ácida, ¿no? Se cree que si el reflujo fuese ácido, puede agravar los síntomas, ¿no? Puede agravar los síntomas porque alguna vez, no sé si han sentido ustedes una acidez, es fea, ¿no? Pues media que te hace arder. Entonces, al igual que los líquidos fríos, entonces pueden aumentar este cuadro. Otros trastornos gastrointestinales funcionales, como el síndrome del intestino irritable, ¿ya? El espasmo pilórico, pueden acompañar a este cuadro de eh, eh, esta patología, a este esfínter esfágico difuso, ¿ya? Entonces, pueden acompañar. Otros problemas gastrointestinales como cálculos biliares, úlcera péptica, pancreatitis, pueden desencadenar este problema de esfínter esfágico difuso, ¿no? Entonces, pueden desencadenar. Entonces, por esa razón, se tiene que hacer nomás, como no es un cuadro bien característico, se tiene que hacer nomás en cualquier paciente un examen, una buena historia clínica, tanto una buena anamnesis como un buen examen físico y orientarnos qué tipo de exámenes o complementarios vamos a solicitar en estos pacientes, ¿no? Entonces, eso es la clínica en este cuadro. Para hacer diagnóstico, ¿qué hacemos? El diagnóstico generalmente es radiológico y manométrico. Entonces vamos a solicitar un esofagograma en la que tiene su característica de presentación. Si vemos en esta imagen, ¿no? Es una imagen clásica, chicos, en sacacorchos, ¿no? O pseudodivertículos, causada por contracciones terciarias que indica una enfermedad avanzada. Vean las características de presentación con un esófago grama
¿no? Con un esofagograma, ¿no? También pueden observarse un estrechamiento distal en pico de pájaro del esófago y peristaltismo normal. Aquí está, ¿no? Este es el estrechamiento que se observa en pico de pájaro, ¿ya? Entonces, eso es la característica de presentación en un esofagograma. Nos muestra una imagen de esófago en sacacorchos, ¿ya? En sacacorchos, ¿ya? Y una pseudodiverticulosis, ¿no? Parecen ser divertículos estos, ¿ya? Esa es la característica. ¿Qué más vamos a hacerlo? Una manometría. ¿Qué vamos a encontrar en la manometría? Vamos a encontrar contracciones multipico simultáneas de gran amplitud, mayor a 120 milímetros de mercurio, de larga duración, mayor a 2.5, ¿no? Entonces, las contracciones irregulares se producen después de más del 10% de degluciones acuosas. O sea, si un paciente toma un poco de agua y tiene esas degluciones, entonces pueden despertar estas contracciones irregulares que existen en esta enfermedad, ¿no? Las contracciones espontáneas y el peristaltismo normal intermitente. La manometría estándar puede no ser suficiente para identificar esta enfermedad. O sea, esto significa que no siempre, como no es tan clara, tan notoria la sintomatología, ¿no? La sintomatología, entonces no siempre con una manometría o la manometría por sí sola va a ser suficiente para hacer diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, por eso se solicita un esofagograma de bario, ¿no? Una manometría, ¿ya? Dice, la correlación entre las quejas subjetivas que tiene el paciente y la evidencia de espasmo, ¿no? En los trazados manométricos también es una evidencia convincente de esta enfermedad, ¿no? Generalmente se induce dándole fármacos como los vagomiméticos, betanecol, ¿ya? Para estimular y tratar de hacer el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento está lejos de ser lo ideal, ¿no? El alivio de los síntomas suele ser parcial. Se prefiere un tratamiento farmacológico o endoscópico, ¿ya? Entonces estos se va a evaluar el estado psiquiátrico, la depresión, los trastornos psicosomáticos y la ansiedad. Hemos dicho que este cuadro va a aumentar en esos pacientes que están en estrés, ¿no? Que tienen esa característica, los pacientes tienen esas características de estar constantemente en un estrés, en una depresión, ¿no? O tienen trastornos de ansiedad, trastornos psicosomáticos, ¿no? Trastornos psicosomáticos, ¿ya? Entonces, en estos casos se prefiere un tratamiento farmacológico, ¿no? El control de estos trastornos y tener la seguridad de que el dolor torácico es de origen esofágico. Suele ser terapéutico por sí mismo. Entonces, suficiente con darle una medicación. En casos de disfagia, ¿no? Obviamente hay que limitarse de la dieta que nos provoca la disfagia, ¿no? Entonces, qué sé yo, qué alimentos podrían provocarnos la disfagia, ¿no? Serán alimentos sólidos, ¿ya? Serán algunos alimentos que pueden provocar disfagia. Entonces, eso hay que evitar como tratamiento, ¿no? Si se produce reflujo, si hubiese reflujo, la primera medida es darle fármacos antiácidos y los más conocidos son los inhibidores de bombas de protones que conocen ustedes, el omeprazol principalmente. Actualmente hay generaciones más recientes que son lansoprazol,
pantoprazol, ¿no? Hay un sinfín de inhibidores de bomba de protones. Se puede también usar nitratos, antagonistas de calcio, sedantes, anticolinérgicos, que pueden ser eficaces en el tratamiento de este cuadro. Los nitratos, los antagonistas de calcio y sedantes y anticolinérgicos pueden ser eficaces en algunos casos. Por ejemplo, la menta puede proporcionar alivio sintomático temporal. La dilatación del esófago con bujías de 50 a 60 frames puede aliviar la disfagia grave y tiene una eficacia del 70-80% solamente. Entonces, en estos pacientes podemos hacer dilataciones esofágicas, como lo hacen en el gastro, ¿no? El gastroenterológico lo hacen dilataciones, ¿no? Entonces, también se puede usar inyecciones de toxina botulínica, ¿no? Se han probado con cierto éxito, pero los resultados no son tan sostenibles, ¿no? Asimismo, hemos dicho que los nitratos, los antagonistas de calcio, como la nifedipina, sedantes y anticolinérgicos pueden ser útiles en el tratamiento de algunos casos de, de este cuadro, ¿no? Entonces, eso es la característica de esta patología, ¿no? Entonces, es el espasmo esofágico difuso, ¿no? Entonces, el espasmo esofágico difuso, que es un trastorno de la motilidad del cuerpo esofágico, principalmente de la parte distal del esófago, ¿no? Entonces, esas características tienen que nomás considerar ustedes, ¿ya? Todo eso está en su libro de Savington, por si acaso, ¿ya? Entonces, que es su libro de consulta. Bueno, seguimos. En relación a la cirugía, en relación a la cirugía, bueno, está indicada en pacientes con dolor torácico incapacitante, ¿ya? Ya estos pacientes son, la parte de la cirugía se puede optar a esta decisión en pacientes que ya prácticamente no toleran el dolor torácico y que los lleva a una incapacidad, ¿no? La disfagia que no ha respondido al tratamiento médico y endoscópico, ¿no? Y la presencia de un divertículo por pulsión del esófago torácico, ¿no? Entonces, en estos casos, sí se puede, entonces, indicar la cirugía, ¿ya? Entonces, uno de los procedimientos que se hace es la esófagomiotomía larga, ¿no? Entonces, se secciona los músculos, ¿ya? Los músculos, entonces, a través de una toracotomía izquierda o una técnica asistida por videolaparoscopía a través del abdomen o del lado izquierdo del tórax, ¿no? Entonces, y la manometría esofágica es una herramienta útil para guiar la extensión de la miotomía. Entonces, son estos, la indicación quirúrgica está en estos tres tipos de pacientes, ¿no? Pacientes con dolor torácico incapacitante, disfagia que no ha respondido al tratamiento médico y endoscópico y presencia de un divertículo por pulsión del esófago torácico, ¿ya? En esos casos se va a sugerir la intervención quirúrgica. Algunos cirujanos defienden la extensión de la miotomía hacia arriba hasta la entrada torácica, ¿no? Entonces, eh, la mayoría están de acuerdo en que la extensión proximal debe ser lo bastante alta y abarcar toda la longitud de la motilidad anormal, ¿no? Entonces,
de acuerdo a, a lo que determina la manometría. Entonces, se tiene que nomás hacer una longitud extensa de miotomía en estos pacientes. Entonces, distalmente la miotomía se extiende hacia abajo hasta el esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Entonces, eh, pero, pero dice que no se ha acordado de manera consensual el de llegar hasta el estómago e incluir la miotomía al estómago. ¿Ya? Entonces, eh, lo importante de esto es que se tiene que hacer nomás una miotomía hacia arriba hasta la entrada torácica, ¿no? Es una miotomía larga, ya hacia la parte distal hasta el esfínter esofágico inferior. Entonces, inclusive se recomienda una fundoplicatura de DOR para una protección del reflujo, ¿no? Una fundoplicatura, ¿ya? Eh, ya que la miotomía, hemos dicho, la miotomía del nivel del esófago puede provocar un reflujo. Entonces, para evitar ese reflujo, se puede hacer una fundoplicatura de DOR, ¿ya? Una fundoplicatura de DOR, como ven en esta imagen, cómo se hace la fundoplicatura. Entonces, los resultados de la esofagotomía larga son variables, pero se ha observado alivio de los síntomas hasta en un 80% de los pacientes. Tampoco resuelve en el 100% la cirugía, ¿no? Entonces, yo creo que realmente son patologías poco conocidas, poco diagnosticadas, entonces sigue siendo una controversia el manejo tanto médico como quirúrgico. Entonces, esta es la fundoplicatura de DOR, son imágenes que vemos, ¿no? Entonces, la fundoplicatura de DOR, 180 grados. Vamos a hablar más allá de las fundoplicaturas, ¿no? Estas fundoplicaturas nos sirven para evitar el reflujo gastroesofágico. Entonces, en estas patologías, estos trastornos de la motilidad del esófago, ¿no? Uh, uh, como el espasmo esofágico difuso, entonces siempre hay la posibilidad de que haya un reflujo gastroesofágico. Entonces, durante la cirugía se puede más agregar fundoplicatura de DOR si es necesario. Entonces, hemos dicho que las miotomías pueden alterar hasta el esfínter esofágico inferior. ¿No ve? Entonces, esa es la razón por la que se sugiere que se haga la fundoplicatura de DOR. Bueno, quedaríamos ahí, chicos. Creo que nos hemos pasado un poco la hora, ¿ya? Entonces, quedamos en este tema que otra alteración del esófago, que es esófago en cascanueces o martillo neumático, que obviamente igual tiene sus características de presentación, la clínica, diagnóstico y tratamiento. Entonces, en eso se basa el manejo de este tipo de patologías. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No sé si hay alguna pregunta, creo que... Hola. Todo claro, doctor. Ya, bueno. Entonces espero que realmente yo sea claro con la explicación, que eso es lo que queremos que ustedes traten de entenderlo, ¿no? Ya con la lectura que lo van a tener, lo van a entender mucho mejor, ¿ya? Entonces, eh, tenemos que basarnos nomás en la literatura que tienen ustedes a mano, que es el Savington o el Shuar, principalmente el Savington. Yo me estoy basando más en Savington, chicos. No hay donde perderse. Eso es su libro de consulta. Si tienen alguna duda,
léanlo a partir de ahí. Será que alguna cosa que otra cosita variará de acuerdo a el conocimiento que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, no hay gran variabilidad entonces, ¿ya? Todo está en su libro. Las preguntas de examen van a ser de ahí, porque no me gusta a mí hacer preguntas rebuscadas, no es eso el fin. El fin es que ustedes capten y aprendan, ¿no? Entonces, el aprendizaje para ustedes tiene que ser duradero, no pasar como por aquí pasó alguien, ¿no? Entonces, eso es, chicos. Entonces, nos veríamos